después vienen una serie de nombres hasta llegar a lo que es Abraham. Y después de Abraham, ¿verdad? Podemos ver y checar, hermano, en la descendencia llega hasta el rey David. Y después del rey David llega hasta ¿quién? Hasta el Mesías, al Señor Jesucristo. Entonces, hermano, la tierra que les pertenece a los israelitas ya había sido entregada, ya había tenido un límite, ya había puesto ahí los parámetros Dios. Y esto habla acerca de antes de que dijeran los filisteos, ¿verdad? Que era toda su tierra, que nada más era una pequeña tierra. Dios ya se lo había dado a lo que era la descendencia de Adán, de Sem, de Arfaxad, y hasta lo que es Abraham, Isaac, Jacob, todos los patriarcas, y después también los israelitas. Entonces se les da el límite. Esta será su tierra. También, hermano, una situación es que ellos compran tierras. ¿Quiénes? Los mismos judíos, los mismos israelitas compran tierra y no es la cuestión envidiable por esas tierras. Esas tierras eran un desierto, hermano. Esas tierras eran algo que no era próspero y que nada más lo veían como algo inútil. Y pues entonces ellos compraron sepulturas para sepultar a familiares, compraron terrenos, compraron territorios en los cuales nadie quería, y Dios después lo hizo prosperar. Y ahora resulta que quieren los palestinos su tierra, en la cual era un pedazo realmente de arena y que no les preocupaba nada, pero ahora no quieren ese pedazo donde está la franja de Gaza, sino quieren todo Israel completo. ¿Por qué? Porque odian a los judíos, nada más por eso. Entonces, hermano, vamos entendiendo de quién es la tierra. Obviamente ya sabemos que es de los judíos, de Israel, pero lo que quiero que usted note es lo que serían los límites. En este caso, hermano, desde el río Nilo, si usted puede observar en un mapa, y que viene desde el mar Mediterráneo, y después está todo eso del Nilo, hasta arriba con el río Éufrates, es bastante, hermano, extenso estas tierras, y que se las dio Dios a Israel. Ahora bien, quiero que usted me entienda, espero que pueda ayudarme a explicar bien. Ya entendimos a quién le pertenece la tierra. Ahora le voy a estar dando un mapa en su mente acerca de estas divisiones, cómo estaban en la parte norte y sur, para que usted vaya desarrollando su estudio. Si usted un día quiere estudiar Daniel, los profetas mayores, menores, ¿verdad? También quiere saber acerca del cautiverio, antes, durante y después del cautiverio. En este caso, hermano, cuando sale Abraham, ya había un nombre que era Mesopotamia, y que había una cultura que se llamaban babilónica, los asirios, los arcaidos, etcétera, etcétera. Y lo vimos la semana pasada un poco de eso. Quiero que usted, para que no se revuelva, es esto. En la parte, vamos a hacer como una I latina. En la parte de arriba vamos a tener 3 cuadritos. En la parte del centro un cuadro, y en la parte de abajo otros 3 cuadritos. ¿Vamos bien, hermanos? Ok. En la parte de arriba de los 3 cuadritos, en el primero del lado izquierdo a derecho, como está usted viendo o se lo está imaginando, de la izquierda a la derecha, el primer cuadrito se llama Asiria. El segundo cuadro es Mesopotamia. El tercer cuadro es Babilonia. En el centro vamos a ponerle que es Israel, ¿verdad? Judea. En la parte de abajo, hermanos, son estos 3 cuadros, vamos a poner lo que es, en este caso, sería Egipto, ¿verdad? Y la parte de lo que es Sudán, y lo que es el mar, y después en el siguiente cuadrito es Arabia Saudita. ¿Ya lo tiene, hermano? Bueno, ok. En la parte del norte, hermano, cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, estaba en el tercer cuadrito. Esto es en Babilonia, en esa parte, y había un lugar que era Ur. Y de ese lugar
se vaya a hacer su recorrido hasta Egipto, pasa por la tierra prometida, etcétera, etcétera. Cuando se levantan, hermanos, los guerreros, los imperios, la gente empieza a dominar unos a otros, a pesar de que viven en la misma zona. No es como hoy día que, ¿verdad?, tienen los países y los países respetan sus fronteras. Antes no era así. Entonces estaba Asiria, que era parte de Mesopotamia, y también estaba Babilonia, que era parte de Mesopotamia. Cuando se le habla a usted acerca del cautiverio y de que los asirios y que de los babilónicos y que de los medos y de los persas, hay que entender bien esto. Cada una de estas culturas vivían alrededor una de la otra. Los persas, y cuando se escucha la ley de los persas, de los medos y de los persas, están viviendo en el otro lado, hermanos, lo que es el Golfo Pérsico al otro lado, que está cerca de donde está Babilonia. Ahora bien, para que vayamos concretando esto, en la parte norte, los asirios conquistaban a los babilónicos, pero era la ciudad de Babilonia y tenía sus ciudades, sus pueblos, y decían los asirios, yo aquí estoy gobernando. Entonces se levantaban dinastías. De repente decía los babilónicos, no, nosotros vamos a reinar porque tenemos un buen líder. Entonces se levantaban y ahora reinaban sobre los asirios en toda Mesopotamia y en diferentes lugares. De repente decían los egipcios, no, nosotros vamos a gobernar. Y desde Egipto, obviamente pasan por Israel, pasan por todas esas zonas hasta llegar hacia lo que es Damasco, los que es Siria hoy en día, todo eso a poder pelear y para tener territorio. Y decían, yo quiero el imperio. Entonces, hermano, se levantaban los diferentes pueblos. Cuando llega el cautiverio, hermanos, y esto es algo que es muy interesante, llega el cautiverio y ya hay una división en este lugar. ¿Por qué? Porque al momento de que hacen hay una división entre el reino del norte y el reino del sur, que viene siendo con el hijo de Salomón, ¿verdad? Los hijos Jeroboam y Roboam. Jeroboam estuvo reinando en el Israel del norte. Roboam estuvo reinando sobre Judá, que es el reino del sur. En el reino del norte había 10 tribus, en el reino del sur había 2 tribus. En el reino del norte su capital era Samaria, y fue capturada y es llevada en cautiverio a Siria, hermanos. Ahora, quiero que usted vaya pensando en los cuadritos. Del lado izquierdo, el primero es Asiria. Lleva en cautiverio al reino del norte. ¿A quién? A Israel, a las 10 tribus. ¿Quién se lo lleva cautivo? Asiria. Pero después vienen los babilónicos. ¿Y a quién se los lleva como cautivos? A los del norte. Años después, en los cuales son el reino del sur, que se llama Judá. Entonces son llevados, esclavizados hacia Babilonia. En este caso, hermanos, el padre de Nabucodonosor estaba reinando en este lugar en el cual era Mesopotamia, tanto Babilonia, Mesopotamia, todo, y Asiria. Le informan que muere su padre, él estando en Egipto. Se regresa y se lleva preso y cautivos al pueblo, lo que sería el reino del sur o Judá, porque ya habían saqueado varias veces lo que era el templo de Salomón. Entonces son llevados y ahí entre ellos van Daniel y sus amigos. ¿Los lleva a dónde? A Babilonia, al tercer cuadrito. Entonces en el primer cuadrito, ¿quién estaba? El reino del norte, el reino de Israel, ¿verdad? Que fue cautivo por Asiria. En el cuadrito tercero, ¿quién está? Babilonia.
¿Y a quién se lleva cautivos? Al reino del sur, que era Judá. Se lleva ese reinado, ¿verdad? Perdón, esos cautivos de Israel, hablando de Judá, y se los lleva. Y entonces hay una disputa, hay una pelea para ser quién es más fuerte. En ese tiempo Nabucodonosor se levanta con su esplendidez y realmente él estaba gobernando sobre los asirios. Pero de repente los asirios surgen y empiezan a agarrar más poder. Tanto así que los babilónicos se tienen que aliar con los medos para poder atacar y vencer a Siria. Y eso es un conflicto, ¿verdad?, político y del territorio, etcétera, etcétera. Después llegan y con su hijo de Nabucodonosor, en el cual se acuerdan de la escritura en la pared, que se aparece una mano y escribe y que nadie podía interpretar. Entonces traen a Daniel y Daniel da la interpretación, diciendo que se le ha quitado el reino a ellos y entonces ¿a quién se les va a dar? Se les va a otorgar o se va a pasar el reino a los medos y los persas. Ahora bien, esta gente, hermanos, y yo quiero que esté muy, que se pueda, que usted vaya siguiendo con esta historia, porque le estoy dando un poquito de ubicación en los lugares, hermano. En este caso, y ahorita le voy a estar explicando, es en esta situación. Los medos y los persas, ¿verdad? Y Babilonia, los asirios, Egipto, le voy a poner esta. ¿Se acuerdan acerca de una estatua de la visión de Daniel? Que es en Daniel capítulo 7. Ahora también en Daniel capítulo 2 nos narra acerca de estos sucesos, lo que pasaba, lo que se daba a acontecer, y después los reinos acerca del capítulo 2, capítulo 7 y capítulo 8, con quién estuvo Daniel y con quién estuvieron presos, hasta lo que fue después con el regreso de Zorobabel. En este caso, hermano, entonces, ¿estamos de acuerdo? Estamos pensando en Asiria estaban el reino del norte, y en Babilonia estaba el reino del sur, cautivos. Entonces, hermano, hablan acerca de que Babilonia, el periodo de ese reinato, es en el 605 al 539 antes de Cristo. ¿Y por quién? Por el rey Nabucodonosor a Belsasar, que era su hijo de Nabucodonosor. Estaba peleando el padre de Nabucodonosor para tener este imperio y lo logró y se lo heredó a su hijo, y su hijo, ¿verdad?, estuvo conquistando. Hubo peleas ahí dentro antes estaban los asirios y los que se levantaron, pero llegó el rey Nabucodonosor y los acaparó. Y la cuestión es que no los matan a todos y no los poblan. ¿Por qué? Porque hay gente, porque ahora son sus esclavos y quieren que les den sus tributos. Pero el que estaba como rey era Nabucodonosor, y había esa pelea con los de Asiria. Después, hermanos, vienen los que son del Golfo Pérsico, y lo cual son los persas. Y es cuando llegan los medos y los persas, hermanos. Y están ahí la región, están pegados. Y entonces llegan en el 539, hermanos, conquistan, tienen poder hasta el 332 antes de Cristo. Del rey Ciro al rey Darío III. ¿Se acuerda? Y bueno, podemos nosotros observar acerca de quién. Vamos rápidamente aquí rápidamente Nehemías. Dice aquí, en el capítulo 2, versículo 1, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomó el vino y lo servía al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste? ¿Está triste tu rostro? Y bueno, aquí se habla acerca de Artajerjes. Obviamente, fíjense lo que dice en Esdras. Esdras dice aquí, el capítulo 1, versículo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, ¿verdad? Y habla acerca del regreso, y versículo 7 dice, y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová
que Nabucodonosor había saqueado de Jerusalén y los había puesto